Bones, bien llegados a La Cla Invisible. Hoy estamos aquí en Mieres, la librería Café La Llocura, para hablar de La Naranja Mecánica, una traducción de José Luis Piquero, esfurizada por Trave. La Naranja Mecánica es una obra de culto, tanto por la película de Stanley Kubrick como por la novela espurizada por Anthony Burgess. Ahora esta obra puede irse en asturiano gracias a la traducción de José Luis Piquero y al trabajo valluroso de la colección Calume de la editorial Trave, que ya publicara obras del tamaño de 1984 de George Orwell. Y es importante destacar que la torna faise desde la edición británica. Esto es importante porque la edición estadounidense, que es de la que parte la película, prescinde del último capítulo, donde, atención, spoiler, hay una diferencia entre cómo acaba el autor o cómo podría acabar y cómo no. Y es decir, en el último capítulo de la edición británica dase, digamos, esperanza a que el autor tenga un cambio. Y de otra manera, en la estadounidense, que es la, como digo, la que toma la película como referencia, esa cuestión queda de una manera más ambigua. Y a mi entender, eso es fundamental para entender la obra de fecho y para que el su contenido y la su temática tenga un fin y esté empobinado a un lugar concreto. Los temas que trata son muchos y además pueden verse de distintas perspectivas, desde la violencia, la mocedad, la madurez, hasta los medios de comunicación o cómo somos nos como sociedad. Desde el mi punto de vista, y una lectura obligatoria para toda la gente que trabaje a diario con xente mozo. Y es cierto que al entamo del libro sí que puede ser un poco complejo para un lector que esté poco avezado a leer en asturiano, ya que entemese el propio asturiano del autor con la xiri gananza, que, como sabéis, es una de las formas en las que se fala na obra y que es una mestanza entre distintas lingües, como el inglés o el ruso, y que puede ser un poco complejo para un lector non avezado. Pero después sí que es cierto que al final del libro hay un glosario donde te vienen todos los términos y todas las cuestiones que pueden generar dudas, y una vez que sigues siguiéndolo y que vas avanzando, va quedándote más nidio lo que están diciendo. Personalmente, yo no había leído ni la versión castellana ni tampoco la inglesa, y por lo tanto fue mi primer acercamiento a la obra desde un punto de vista literario. Sí que había visto la película y la verdad es que prestóme mucho verla desde una perspectiva asturiana y desde nuestro idioma, que creo que con este tipo de traducciones faise d'averes universal y faise que d'averes la gente quiera tener libros en asturiano en las librerías. La edición, además, es per guapa, está muy bien cuidada, como decía, bien con un glosario al final, y una obra que con un diseño muy interesante aquí en la portada, que de hecho yo creo que es de las portadas más guapas que vi de La Naranja Mecánica, y por lo tanto creo que es un libro que paga la pena tener, tanto para los lectores habituales de literatura en asturiano como para la gente que simplemente es fan de la película o de la obra y que pueda interesar este tipo de cuestiones que se traten aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí estaba yo, el vuestro narrador humildoso, y los míos tres drogos. Esto ye Len, Rick y Matón. Matón al que llamaban Matón por el pescuezo bolsu y la gollosa muy gronquia. Igual que un hue bolsu, iñando, estábamos sentados en el bar y echería coroba, estrumiéndonos los rasodocos para ver qué hacíamos esa noche, de un puto invierno oscuro y frío, aunque seco. Si os gustó este vídeo sobre La Naranja Mecánica, vémonos aquí la semana que viene en Play Presta, en La Cla Invisible. Y ya sabéis, no dejéis de leer en asturiano y de apostar por la nuestra literatura.